Hola a todos, buenas, soy el doctor Felipe Reyes, soy broncopulmonar y hoy día quiero contarles un poquito de las secuelas post-coronavirus y hablar un poco si esto se trata o no de una fibrosis pulmonar o son secuelas. ¿Nos enfrentamos realmente entonces a cicatrices posteriores a la enfermedad o nos enfrentamos a una enfermedad pulmonar intersticial que está en su comienzo? Y en realidad eso no lo tenemos claro, pero sí sabemos algunas cosas. Sabemos que las imágenes o la presentación del coronavirus actualmente son en una forma aguda y en una forma más tardía, y que esas presentaciones radican principalmente en su forma de presentación en las imágenes. Las fases precoces predominan vidrio esmerilado, es decir, inflamación, mientras que las fases más tardías, estamos hablando entre 15 o 21 días, van a predominar cambios reticulares o incluso a bronquiectasias por tracción que nos traducen un elemento más crónico en el pulmón. Mucho de este daño, sin embargo, no está dado solamente por el virus, sino también está dado por el PECILI o el daño autoinducido por el paciente y también propiamente tal por el daño inducido por ventilación en aquellos pacientes que tuvieron un cuadro severo, estuvieron en ventilación mecánica invasiva o en ventilación mecánica no invasiva e incluso en cánula nasal de alto flujo. Esto es lo que sabemos hasta ahora, dado la vacunación nos permitió ver pacientes con etapas más tardías. Al principio, previo a la vacunación, veíamos solamente a los pacientes en esta etapa. En la actualidad podemos enfrentarnos a pacientes en esta etapa. Entonces, teníamos pacientes con predominio en virus esmerilado en el escáner, parámetros inflamatorios altos y utilizábamos el protocolo Recovery, ¿cierto? Y en la actualidad tenemos este grupo de pacientes que debutan de forma más tardía en el tiempo con imágenes de consolidación, incluso ya imaginológicamente compatible con una neumonía en organización. Entonces, una de las primeras preguntas que uno se plantea si esas imágenes en organización pudiesen ser este concepto de neumonía en organización o este concepto de AFOP que se planteó en algún momento, neumonía en organización con un componente fibrinoide agudo, y que por lo tanto podrían responder un poco más a esteroides. Y eso todavía no lo tenemos 100% claro a 3 años de la pandemia. Sí sabemos algunas cosas interesantes en este estudio publicado en la revista chilena de enfermedades respiratorias por el grupo de la Clínica Las Condes, liderado por el doctor Deza. Ellos mostraron algunos elementos importantes en términos de evolución y las imágenes. Quisieron distribuir las imágenes dependiendo de los patrones predominantes, si predominaban las condensaciones, si predominaban las imágenes en virus merilado o los patrones más posteriores al síndrome de estrés respiratorio, y encontraron que esta diversa variedad de patrones tomográficos que nosotros podemos ver en infecciones por coronavirus, en las formas más tardías, es decir, perdón, en las formas más precoces, es decir, antes de 10 días, predominantemente las imágenes en vidrio esmerilado, mientras que en las formas más tardías, es decir, de 15 a 21 días, predominaban más el reticulado y algunas zonas sugerentes de organización. Lo mismo sucede más allá de 21 días, ¿cierto? Mucho reticulado intersticial y, bueno, en las formas de 10-3 podemos ver esto. Entonces, es llamativo y uno se pregunta, ¿qué lo puedo comparar? Y probablemente una de las comparaciones que podemos hacer es algunos estudios de seguimiento en el test respiratorio agudo independiente de la causa. Y acá tenemos entonces pacientes secuelares post-estrés respiratorio agudo, donde es llamativo que la capacidad funcional, el volumen residual y la difusión del monóxido de carbono se detienen y cambian progresivamente entre los 3 meses a los 12 meses. Pero siempre tiende a haber una tendencia a mejorar, no a empeorar. Lo que pone de manifiesto entonces, ¿es realmente solo cambios cicatriciales y una recuperación lenta o estamos frente a la posibilidad de fibrosis post la enfermedad? Así, cuando al principio de la pandemia se nos ocurrió este gran concepto de AFOP y hablamos de la neumonía fibrinoide aguda como el concepto para referirnos a aquellos cambios en organización, pero con componente fibrinoide agudo, y que estaba entre el proceso del daño alveolar difuso y entre el proceso de la neumonía en organización. Estos primeros estudios en anatomía patológica encontramos principalmente que los pacientes tenían predominancia de patrón de neumonía en organización, patrón de AFOP y patrón de daño alveolar difuso, y que según los tiempos de estos patrones podíamos ver los patrones de forma más fulminante, es decir, agudo, daño alveolar difuso, mientras que los patrones más crónicos de neumonía en organización y de neumonía fibrinoide agudo. Y la importancia radicaba en que este concepto de neumonía fibrinoide aguda se encontraba entre el concepto de daño alveolar difuso versus el concepto de neumonía en organización. Entonces era una histología que estaba más bien central y que no sabíamos bien cómo predominaba,
pero pareciera que podía responder a dosis más altas de corticoides, entonces se nos ocurrió darle bolos de metilprednisolona o darles dosis más altas de corticoides, y esto extrapolando un poco más a lo que ya sabíamos en respecto a enfermedad del tejido conectivo. Entonces sabíamos que la mortalidad del daño alveolar difuso era muy alta, 50-60%, y sobre todo si tenían necesidad de ventilación mecánica, versus que la mortalidad de aquellos pacientes con una neumonía en organización era mucho más baja y la mortalidad en AFOB era más o menos la mitad. Era como un tiro al aire y echar una moneda a responder a dosis más altas de corticoides. Y así encontramos algunos estudios, como este, que hablaba desde los cambios inflamatorios por COVID, y que utilizaron dosis mucho más altas de corticoides. Ellos fueron 834 pacientes que fueron evaluados e informados vía telefónica a las 6 semanas y encontraron, por ejemplo, que entre un 4,8% a un 3,5% tenían cambios imagenológicos crónicos compatibles con una neumonía en organización. De ese 4,8, 3,5 recibieron dosis de esteroides posteriormente que fueron en decreciente. Y los cambios, o perdón, los grupos de pacientes eran desde pacientes graves a pacientes en ventilación mecánica no invasiva a pacientes que habían estado menos graves. Y lo que encontraron fue que todos los pacientes que recibieron dosis de corticoide en un pulso cortado, es decir, de 1 a 6 semanas, mejoraron completamente su capacidad funcional. Por lo tanto, esta es una de las primeras experiencias que teníamos en etapa tardía, pero en etapa tardía corta, es decir, 6 semanas, donde podíamos evidenciar que aquellos que tienen elementos imagenológicos, que no es lo mismo que elementos histopatológicos, de neumonía en organización, pudiesen responder a un segundo curso de terapia antiesteroidal. Entonces uno se plantea acá, ¿existe realmente la fibrosis post-COVID? Y la evidencia actualmente es bien poca, pero lo que encontramos, por ejemplo, en este estudio prospectivo que fue a seguimiento en un grupo de pacientes post-COVID, ellos lo siguieron hasta 6 meses, encontraron que en las anomalías eran más de un 50%, sin embargo las anomalías predominantes eran en vidrio esmerilado, sin embargo encontraron que hasta un 3% de los pacientes podían tener anomalías reticulares, a un 1% de los pacientes principalmente anomalías reticulares con un porcentaje más bajo y en un 5% a algunas otras anomalías. Y en este estudio trató de evaluar no solamente las imágenes, sino también biomarcadores relacionados a fibrosis pulmonar y además función pulmonar. Y ellos encontraron, por ejemplo, que aquellos pacientes que habían estado hospitalizados en una unidad de cuidados críticos, es decir, en color naranjo, versus aquellos pacientes que habían estado hospitalizados, perdón, aquellos pacientes que habían estado hospitalizados en una unidad de cuidados críticos en este color azul, versus aquellos pacientes que habían estado hospitalizados, no hospitalizados, tienen color naranja, claramente la función pulmonar posterior al alta era mucho más disminuida, pero que tendieron a igualarse posterior al seguimiento. Esto ocurrió en CBF y ocurrió en difusión. Entonces uno se plantea nuevamente, esto va en contra de pensar que la evolución es hacia la fibrosis pulmonar, si sabemos nosotros que la fibrosis pulmonar es una entidad progresiva en el tiempo y que necesariamente va a ir a o una estabilidad de la función o un empeoramiento de su función pulmonar, pero no una mejoría. Cuando se evaluaron los patrones radiológicos, claramente en aquellos pacientes que tenían un cuadro más severo, había elementos de fibrosis, como por ejemplo las bronquiectasias por tracción o las bandas parenquimatosas. Pero a pesar de eso, cuando nosotros lo evaluamos en aquellos pacientes que, con respecto a la función pulmonar, esos cambios de función pulmonar no fueron evidentes. En términos de biomarcadores interesantes, yo encontraron niveles de metalloproteinasa 7, que es un marcador que utilizamos en la fibrosis pulmonar idiopática, más elevado en el grupo de pacientes que tenía una alteración funcional, entendiéndose con una lesión menos del 80%, o que tenía cambios fibróticos en el escáner. Por lo tanto, este es de los primeros indicios que suponen que tal vez estos cambios reticulares puedan estar asociados o a cambios en biomarcadores. Sin embargo, pareciera que la función pulmonar no estabiliza y no deteriora, sino más bien tiende a la mejoría. Ahora, estos 6 meses. En este estudio de uso de antifibróticos, más bien quisieron evaluar la opinión de expertos con respecto al uso de antifibróticos y ellos encontraron varias cosas interesantes. Cuando le preguntaron al experto, ¿es realmente esto una fibrosis post-COVID? La verdad que solo un 10% respondió que sí lo era, más de un 90% respondió que no lo era. Y cuando se hizo algunas preguntas, como por ejemplo,
¿Es post-COVID una enfermedad intersticial o es post-COVID una enfermedad, un problema intersticial? La mayoría respondió que no estaba de acuerdo o con una respuesta más bien vaga o incluso no respondiendo. Por lo tanto, el diagnóstico final se dice que utilizar el concepto de fibrosis pulmonar post-COVID no es un concepto adecuado en la actualidad. Lo mismo sucede cuando se les preguntó si utilizarían terapia antifibrótica. La verdad que la mayoría respondió que no la utilizaría y posteriormente cuando se les analizó si usarían terapias fibróticas por los cambios reticulares, un grupo de pacientes sí, un grupo de expertos sí dijo que si hubiesen cambios reticulares crónicos, como por ejemplo las bronquiectasias por tracción o el PANAD propiamente tal, sí podría tal vez iniciar terapia antifibrótica. Sin embargo, como conclusión, acá se plantea que la terapia antifibrótica no está avalada aún para el estudio, para el uso, si no fuera en margen de un estudio de investigación, y que no sabemos en qué tiempo podría indicarse y menos en la evolución de la enfermedad. Ahora, ¿realmente es tan loco pensar que la infección por coronavirus va a evolucionar a una fibrosis pulmonar? La verdad que no es tan loco, porque en la génesis de la fibrosis pulmonar idiopática se sabe que algún estímulo, como por ejemplo el tabaquismo, el reflujo o las infecciones virales propiamente tal, en este concepto puede estar la infección por coronavirus en un paciente susceptible, por ejemplo, que tenga una mutación de los telómeros o que tenga una mutación del gen MUC5B, podría desencadenar o ser la gatillante inicial de la fibrosis. Por lo tanto, si bien en la actualidad no hay evidencia suficiente para demostrar esto, sí hay elementos del nivel fisiopatológico que podría llevarnos a pensar en que podría existir una fibrosis post-COVID. Como conclusión, la evolución actual de las imágenes pulmonares y función pulmonares es desconocida. Tenemos la mayoría del seguimiento a un año. Sabemos que al año tienden a mejorar los pacientes y las imágenes también tendrán a mejorar. La evolución hacia la fibrosis pulmonar progresiva es poco claro, hasta ahora no lo sabemos, tal vez vamos a necesitar un seguimiento más prolongado. Hasta el momento la evidencia no es a favor del uso de la terapia antifibrótica, pero sin embargo este último punto me parece importante recargar. No es loco, entre comillas, pensar que la infección viral pudiese ser un gatillante de una EPID en un paciente susceptible. Muchas gracias por la atención y espero que esta presentación les haya sido útil. Tenemos mucho que estudiar aún y mucho que esperar a ver los resultados de esta gran pandemia.